pero hace 20 sí, ¿no? Y hace 20 años no era una condición sine qua non para trabajar tener un posgrado. Yo primero trabajé, después hice un posgrado, después seguí trabajando y luego hice otro posgrado, ¿me explico? Entonces, eso de alguna forma me dio otro tipo de herramientas y tablas que hoy en día se puede ver ese problema en los estudios de posgrado porque la mayor parte de los estudiantes tienen muchas dificultades cuando llegan a la parte de la metodología. Todo está muy bien en teoría, todo leemos mucha literatura, la revisamos, ya sabemos lo que dijo el autor A, B, C, D, todo, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a aplicar esta metodología que se aplicó en tal y tal caso sin solamente replicarla? Que bueno, es una opción, pero es una opción que también va a tener siempre limitaciones y que además a lo mejor en el nivel de maestría se puede hacer, pero que en el nivel de doctorado por lo menos habría que pensar, bueno, cuál va a ser el aporte individual que vamos a proponer metodológicamente. Entonces, por eso creo que el objetivo de esta pequeña sesión es poner algunos puntos sobre la mesa, sobre los distintos temas. Me está diciendo Flor que estoy en vivo, así que a quien me esté viendo, ¡hola! Pongamos algunos de estos puntos sobre la mesa para ver cómo podrían ustedes revisar y utilizar estas herramientas en sus propios casos de estudio, en sus propias tesis, en sus propias investigaciones, aprovechando además que somos un grupo muy pequeño. Lo primero que yo tengo aquí es una periodización de lo que se llaman los periodos históricos de la investigación cualitativa en Norteamérica, que es una propuesta de Densing y Lincoln en su muy famoso Handbook of Qualitative Research, que es un libro muy importante para darse una idea de cómo se ha ido desarrollando la investigación cualitativa o cuáles han sido sus distintos periodos, aunque esta periodización, como cualquier otra, siempre va a tener un cierto componente arbitrario y es una mirada sobre cómo ha sido. Pero se puede ubicar en primer lugar en la antropología. ¿Lo ven bien? ¿O necesita ajustitos? Ok. Entonces, se puede ubicar a principios de 1900, entre 1900 y 1950, que es el periodo más largo que vamos a encontrar en esta periodización, exactamente por su inespecificidad, por la dificultad para decir esto fue lo que pasó y porque había muy poco debate en torno a las actividades de investigación cualitativa. Vamos a ubicar en primer lugar la antropología como la primera disciplina que empezó a trabajar desde las ciencias sociales el tema cualitativo, y también vamos a encontrar la sociología en la Escuela de Chicago y el principio de esto que vamos a llamar la corriente interpretativa y que va a empezar a trabajar con la parte de lenguaje y significación. ¿Por qué es importante esto otra vez? Porque cuando hacemos investigación cualitativa necesariamente estamos participando de una parte de los fenómenos de la realidad que tenemos que ubicar como los fenómenos simbólicos. No es solamente hacer un recuento de hechos o de situaciones que suceden, que cualquier, por ejemplo, entrevista cualitativa, pues va a tener algunos hechos, ¿no? Que a lo mejor van a estar en otro nivel, pero también va a tener interpretaciones, va a tener sobre todo lenguaje, va a estar construido sobre palabras muchas veces, ¿no? Digamos, el segundo momento que ubican estos autores sería la etapa modernista o la época de oro de la investigación cualitativa, lo que significa como pospositivismo. Y en este momento que aparecen muchísimas propuestas entre los 50 y los 70, 1950 y 1970, y que aparece todo este tema de el interaccionismo simbólico, etnometodología, fenomenología, etcétera, sobre todo ya en los 70s, entre los 60 y los 70, aparece una de las, digamos, propuestas metodológicas más construidas que definió después lo que fue el desarrollo de los softwares de análisis cualitativo, que es lo que conocemos como la Grounded Theory o la teoría fundamentada, que propusieron Glasser y Strauss en el 67, y esta es una época que se caracteriza por
una búsqueda de tener un mayor rigor con la investigación cualitativa. Si entre 1900 y 1950 la Escuela de Chicago hacía mucha sociología urbana y recuperaba mucha información de las ciudades y platicaban con la gente y qué sé yo, este es un momento en donde hay un cuestionamiento a que estas formas de recolectar información en campo se estén haciendo de forma sistemática, se estén haciendo de forma reproducible, por ejemplo, porque la investigación cualitativa siempre ha tenido esta debilidad entendida desde un lado de la ciencia, que es que aunque tú vuelvas a hacer el mismo estudio, no necesariamente te va a ocurrir el mismo resultado, ¿no? Que ese sería uno de sus problemas en teoría de validez, pero en realidad ese es un dilema que se puede resolver si uno no le pide a un árbol de peras que dé higos, ¿no? Entonces no hacemos investigación cualitativa para obtener ese tipo de información. Si quisiéramos esa información que se puede reproducir, que necesita un grado de confianza y demás, pues haríamos otro tipo de técnicas, aplicaríamos una encuesta, por ejemplo. No se trata de eso, hacer investigación cualitativa. Una tercera época que identifican estos autores se llama la de géneros borrosos, entre el 70 y el 86, es un tiempo muy pequeñito, pero están hablando como de un momento muy fuerte de debate donde hay una gran diversificación de metodologías. Si tienen oportunidad de echarle un ojo a Nuestros escuchas dicen que sí. Linda Moiron dice que sí, podrías recomendar también bibliografía para estudios de caso. Sí, pero lo que sería bueno es que eso lo hiciéramos al final, porque si lo hago ahorita aquí ya voy a perder como un poco el hilo de lo que estoy diciendo en este momento. Pero el problema más grande que hay con los estudios de caso, y por eso me voy a distraer un poco, lo podemos retomar después, es que en la investigación cualitativa no hay un método que esté definido de la misma manera que en muchas otras investigaciones. Y eso es un problema porque, como dije al principio, sobre todo para los estudios de posgrado, en donde hay una búsqueda de tener una metodología muy clara y poder desarrollar un proyecto ya con, digamos, el zapato ya fabricado para poner ahí los pies de nuestro objeto de investigación, muchas veces descubrimos que no cabe el pie en el zapato que ya existe y las opciones serían o desarrollar un nuevo zapato, desarrollar un nuevo esquema también, o enriquecer un esquema existente o cortarle los dedos a ese pie, ¿no? No sé si queda claro ese ejemplo, pero nos pasa muchas veces con los objetos de estudio que no responden exactamente a los modelos que podemos encontrar de cómo hacer investigación cualitativa. Y en ese sentido, mucho de lo que se trabaja en, digamos, los grandes centros de investigación cualitativa, como la Universidad de Urbana, donde están Densing y Lincoln, por ejemplo, es que la investigación cualitativa tiene unas características creativas y también de propuesta de los propios investigadores que tienen que ver con los objetos. Esto lo digo porque aunque hay algunas referencias bibliográficas sobre estudios de caso, en realidad no hay demasiadas. Y yo no sé si ustedes han buscado literatura sobre eso, pero los estudios de caso tienen algunas dificultades. Entonces, dejemos ahorita esto aquí para que vamos más adelante con el tema Atlas-T y regresamos enseguida. Y yo les propongo algunas estrategias para poder compartir bibliografía y demás. En los años 80 empieza a utilizarse, porque empiezan a aparecer las primeras aplicaciones, lo que conocemos como los CAGDAs, que son los Computer Assisted Qualitative Data Analysis, que son los softwares que nos van a permitir hacer análisis cualitativo, que hasta ese momento no existían como tales. De hecho, es un periodo en donde todo el software en el mundo es incipiente, los años 80, pero empiezan a aparecer distintas propuestas para sistematizar con apoyo de las computadoras la información que se recolecta cualitativamente y por lo tanto empiezan a suceder cosas distintas.
que creo que eso es algo también que hay que considerar, porque la forma en la que hoy construimos conocimiento es muy distinta a lo que se hacía hace 30 años, 40 años, y eso tiene que ver también con el desarrollo tecnológico y la posibilidad que tenemos de acceder al conocimiento, la inmediatez del conocimiento y la capacidad que tenemos para procesar datos, que no tiene nada que ver con el pasado. De hecho, el otro taller que se está dando ahorita sobre Big Data y todo eso, justamente a lo que alude es que hoy en día tenemos una cantidad de información enorme y que habría que pensar qué haremos con ella, y se los digo además como anticipado. Cuando utilicen Atlas T y hagan una investigación cualitativa con Atlas T, siempre van a tener mucha información residual. Van a descubrir que hay mucha más información de la que ustedes pueden en ese momento utilizar en sus investigaciones, porque hay un límite también para lo que podemos usar, y eso va a depender de nuestra estrategia analítica. Entre los 80s y los 90s, mediados de los 80, se ubica este periodo que se llama de crisis de representación. Hay una crisis general de legitimación de las ciencias sociales, hay una discusión muy fuerte entre positivistas, postpositivistas. Digamos que esto es el preludio de lo que después vamos a ubicar como posmodernismo, la posmodernidad, y sobre todo hay un cuestionamiento muy grande sobre cuál es la validez de los estudios cualitativos, en este caso en particular, y empiezan a buscarse estrategias para darles mayor validez, que no solamente son el uso de las computadoras, sino tener algunas otras estrategias incluidas. Por ejemplo, aparece el tema de la saturación de datos, que no sé si han oído hablar de eso en investigación cualitativa. Si no, me detienen y me preguntan para que abundemos sobre el tema, ¿no? Que tiene que ver con que si hacemos un levantamiento de campo, aseguremos tener datos suficientes sobre una temática, y la saturación en general se observa cuando esos datos empiezan a repetirse. Se empieza a hablar de triangulación, de cómo podemos cotejar estos datos con diferentes fuentes o con diferentes técnicas. Hay más de una manera de triangular, y empieza a darse también prioridad a otro tipo de enfoques teóricos que no solo son ya causales, no solo se están buscando explicaciones, no solo se están buscando relaciones causa-efecto, sino que entra el tema de la interpretación como un campo mucho más amplio, mucho más importante, y empieza a trabajarse de una forma más fuerte durante todo el siglo XX, pero en particular en estos años para la investigación cualitativa, una discusión sobre qué pasa en esta dimensión simbólica de la realidad, qué pasa en este mundo que se dirime más desde el lado de la interpretación. Y algo importante que ya empezó desde los años 70, pero que aquí lo ubican estos autores, es el cuestionamiento de la autoridad del investigador, ¿no? Es el famoso cuestionamiento del etnógrafo o el sociólogo, el cuestionamiento de que exista, por ejemplo, un verdadero distanciamiento con los objetos de investigación, o que el investigador no esté influyendo en la investigación. Muchos investigadores en este momento hablan de que la investigación cualitativa es una investigación donde el investigador es también sujeto de la investigación. Y yo les platico todo esto nada más para que vean el contexto, ¿no? de una, vamos a decir, práctica de investigación que reúne muchísimas distintas metodologías, porque no hay una sola, y que además no se define por ninguna en particular, y eso podemos ver el manual que sea, no existe como alguien que diga yo detento la metodología cualitativa única, ¿no? No es un asunto como la estadística, por ejemplo, que tiene unas reglas formales, es un sistema formal que no importa quién sea el autor en ese caso, porque el sistema funciona por sí mismo. En este caso el autor importa mucho, ¿no? Y va a importar mucho. Las tres siguientes, que no las voy a hacer muy abundante, que sería posmodernismo entre el 90 y 95, el presente le dicen porque de donde saco yo esto está escrito en 2005, hay ediciones más nuevas, pero no está muy avanzado este asunto de los periodos. Y luego hablan desde los 2000 para acá de un presente de contiendas metodológicas, por ejemplo aquí de la eclosión de las metodologías. Y finalmente hablan del futuro fragmentado, ¿no?
Y algo de lo que sí hablan es de la búsqueda del rigor metodológico. A partir de los 2000 vuelve a ser el tema central el rigor metodológico, y aquí lo ponen desde el 2005, pero entra en ese momento, y el dominio de lo que se llama el paradigma basado en la evidencia y el retorno del positivismo a la investigación cualitativa, que va a producir una reacción contraria a lo que venía sucediendo, que era este asunto de, bueno, la investigación cualitativa es mucho de los autores, están muy presentes en la investigación, para regresar y decir, no, necesitamos que todo sea muy claro, que las fuentes sean muy claras, que los métodos sean muy claros, que todo sea sistemático, que se pueda reproducir de alguna manera. Y a lo que aspiramos en todo caso, porque no podemos reproducirlo por completo, es a que sí se pueda reconstruir un proceso de investigación. Si se puede reconstruir ese proceso de investigación, entonces estamos en un mejor nivel de validez de la investigación cualitativa. En muchas investigaciones cualitativas publicadas no se puede reconstruir el proceso. Ustedes, por favor, consulten la literatura y verán que mucha investigación cualitativa muestra resultados, pero no habla del proceso por el cual se obtuvieron esos resultados. Cuando uno utiliza un programa de estos que llamamos CACDAS o Computer Assisted Qualitative Data Analysis, lo que sí podemos hacer es reconstruir ese proceso, y además puede trabajarse en equipo, y podemos tener también estos procesos que utilizamos dentro de las comunidades académicas y las comunidades científicas, que son procesos de revisión, procesos de intersubjetividad sobre los objetos de investigación, y podemos compartir entonces estos resultados también. ¿Qué nos permiten hacer las computadoras? Y lo voy a decir como de una forma muy general y muy sencilla. Nos permiten trabajar con registros o huellas de la realidad, le voy a decir así en este momento, o le voy a decir textos, por ejemplo, textos, sonidos, imágenes, dibujos, videos, formatos digitales, entrevistas, pero todo eso en el fondo van a ser registros de la realidad, una huella de la realidad que estamos tomando en ese momento, sea porque hicimos una entrevista y entonces tenemos una transcripción o un audio, o una entrevista grabada en video, o tenemos una serie de documentos, por ejemplo literatura, tenemos artículos científicos, tenemos políticas públicas, etc. Y vamos a poder, a través de este ejercicio de asociar códigos o etiquetas, que sería lo que podemos hacer con el software, vamos a poder buscar patrones, regularidades, diferencias, o hacer procesos analíticos sobre un material, sobre un corpus específico. Vamos a poder clasificarlo y relacionarlo, y vamos a poder visualizar estas operaciones en un software cualitativo. No solamente existe ATLAS-T, ustedes pueden ver una variedad ya amplia de software cualitativo. El primero que yo utilicé se llamaba Hyper Research, que fue hace muchísimo tiempo, y era un software que en ese tiempo solo aceptaba documentos en TXT, porque en ese tiempo casi no se utilizaba, era el tiempo en donde apenas la plataforma Windows acababa de lanzarse, o sea, era un tiempo lejano, ¿no? Y de ahí para acá el software ha avanzado mucho. ¿Qué hacíamos antes de que existiera el software cualitativo? Literalmente esto que ven aquí. Lo único que podíamos hacer era cortar, pegar, poner papelitos, poner marcas de colores, hacer manuales de códigos con colores, trabajar los materiales impresos e irles poniendo etiquetas. Usábamos plumones, usábamos post-its. En algunos lugares que tenían ciertos tipos de computadoras se usaban tarjetas y se perforaban para hacer clasificación del material, y en general eso dificultaba mucho las tareas de investigación, porque todo material o todo registro cualitativo, podría ser un diario de campo, podría ser una entrevista, podría ser cualquiera de esas cosas, se terminaba de revisar, y para volver a revisarlo pues era un proceso muy arduo y muy complejo, ¿no? Porque había que dedicarle mucho tiempo. A mí me tocó todavía trabajar en investigaciones cualitativas en las que no se utilizaba software, donde utilizábamos literalmente plumones y qué sé yo, y la verdad es que es un tipo de investigación cualitativa que solo puede hacer la gente que tiene 20 años.
porque necesitas no dormir durante muchos días para tener suficiente tiempo de trabajar unos materiales que son muy difíciles de reducir de otra manera a categorías concretas. Y entonces de pronto aparecieron estos softwares que permitían que todo esto que están viendo en la pantalla y que son formas de clasificar, lo pudiéramos hacer de forma digital. Entonces, lo primero que voy a decir es que lo que nos permite hacer un software cualitativo con un material cualitativo no es meterlo a una base de datos. Eso no es lo que nos va a permitir hacer. Sí nos va a permitir construir información que después podemos llevar a bases de datos. Pero no es eso lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que a través de un software, este proceso que antes hacíamos a mano y con plumones, lo vamos a poder hacer en la computadora, pero de alguna manera se parece bastante el asunto de clasificar, y eso es también lo que les quiero mostrar. ¿Tú conoces Atlas T? ¿No? Y nadie ha visto, o sea, tú sí conoces Atlas T, Florecilla, tú conoces Atlas T, poquitín. Bueno, ¿pero lo han abierto alguna vez? Sí, yo lo descargué y estuve viendo algunos tutoriales. Ok, bueno. Básicamente les voy a hacer como una descripción de qué podemos hacer con Atlas T y para que conceptualicemos cómo es el software. Y van a ver que en el fondo es como que tuviéramos nuestras herramientas de muchos plumones para poner las categorías y de muchos post-its para poner notas y todo eso, pero en un software. Y eso va a permitir que hagamos muchísimas operaciones sobre un material que de otra manera es irreductible. Y esa es una de las características más importantes de la investigación cualitativa. Una encuesta la metemos en una base de datos y en ese momento ya la redujimos. La convertimos en esos datos, en esas variables que tienen valores y demás, y ya redujimos esa información a variables, entonces rápidamente podemos procesarlo. Y la investigación cualitativa, el material cualitativo, no se puede reducir de esa manera. Requiere un proceso previo que es difícil porque es un proceso artesanal que hay que hacer a mano, o sea que no se puede no hacer a mano, y eso es otra cosa que hay que decir de este software. Atlas T no hace nada por el investigador que el investigador no haga primero, ¿sí? O sea, es algo que hay que trabajar y que requiere mucha talacha, como decimos en México, que significa mucho trabajo a mano. Entonces, Atlas T se conforma de esto que es general, y lo voy a poner así, que se llama unidad hermenéutica. Una unidad hermenéutica es un proyecto de investigación. Atlas T es un software alemán que desarrolló un matemático. Este matemático, que tenía muchas ideas sobre cómo trabajar la información cualitativa de forma matemática, utilizó una serie de conceptos que vienen de los distintos cuerpos de literatura que trabajan este asunto del trabajo simbólico, como la hermenéutica, y tomó algunos datos de ahí, y también tomó algunas cosas de la propuesta de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, pero también le agregó muchas otras cosas matemáticas interesantes, y por eso lo bautizaron como unidad hermenéutica, pero con esto vamos a llamar nuestro proyecto de investigación en Atlas T, nuestro archivo de Atlas T, se llama unidad hermenéutica. Y la hermenéutica habla finalmente de la interpretación de los textos, esa es la referencia. Nuestro segundo componente en Atlas T van a ser los documentos primarios, el corpus de investigación, es decir, nuestras fuentes. Estos documentos primarios van a ser estas huellas de la realidad que tenemos y que vamos a analizar. Pueden ser, por ejemplo, si estamos haciendo estudios de caso, entrevistas. Pero podrían ser entrevistas que no hicimos nosotros. Podría ser que como estudios de caso estuviéramos estudiando entrevistas que están en la prensa, por ejemplo. Entrevistas en la prensa sobre innovación. O que estuviéramos estudiando un cuerpo de políticas públicas, vamos a pensar. Que hubiéramos seleccionado las políticas sobre ciencia y tecnología de un país entre 1995 y 2015, si, por ejemplo, ¿no? Y entonces tuviéramos un montón de textos de esa naturaleza. Atlas T tiene también hoy en día, las versiones más nuevas, la posibilidad de trabajar con videos y audios y otras fuentes de información, sobre todo en alianza con otros softwares.
No nos va a dar tiempo ahorita de platicar de eso, pero el asunto es que para hacer un proyecto de investigación en Atlas-T necesitamos tener un corpus de investigación que van a ser nuestras fuentes. En general, según muchas propuestas de estudios de caso y por lo que yo he visto en la literatura sobre economía de la innovación y los estudios de caso que se hacen en el campo, se trabaja mucho con entrevistas, por ejemplo, con las empresas, entrevistas con funcionarios públicos y material de esa naturaleza. Entonces nosotros tenemos todas esas entrevistas y le vamos a llamar documentos primarios. Ahora vamos a ver el programa y les voy a mostrar dónde se agregan los documentos primarios y qué sé yo. Y cuando tenemos los documentos primarios, vamos a desarrollar, no es porque tenemos que tenerlo primero esto y luego esto, sino que si no tenemos los documentos no le podemos aplicar esto otro. Vamos a desarrollar códigos. Nuestros códigos va a ser nuestra estrategia analítica, aquel marco que hemos decidido aplicarle a esa información. Generalmente hay disciplinas científicas que tienen marcos más cerrados, o sea que están más definidos por la literatura existente y entonces utilizan una estrategia analítica que está más preconcebida, donde ya hay muchas categorías ya definidas y se buscan en un material, digamos, de una forma más deductiva, pero también existe la posibilidad de hacerlo de forma inductiva, ahorita vemos. Y los códigos va a ser nuestro sistema de clasificación. Aquí yo nada más estoy representando que hay distintos colores y que podríamos aplicar estos colores a estos materiales. Cuando ya tenemos códigos y tenemos documentos primarios en Atlas-T, podemos entonces empezar a hacer la codificación y eso significa que vamos a crear citas. Vamos a codificar segmentos de los materiales que tenemos ahí para aplicarles estas categorías que hemos construido para analizar. Y aplicar segmentos es la manera en que vamos a ir reconstruyendo este material y como lo vamos a ver codificado, después vamos a poder operar esos códigos, porque no podemos operar directamente los documentos primarios, ¿no? Esa parte les queda clara. Ya los hicimos, están transcritos, pero no los podemos operar como una base de datos. Necesitamos convertirlos en algo legible a través de los códigos. Necesitamos darle una lectura, un primer paso interpretativo a través de los códigos. Tenemos además dos herramientas centrales, una que son los memos, que son notas analíticas o interpretativas que podemos hacer durante el proceso de codificación. Es uno de los componentes que tiene Atlas-T. Literalmente es como poder hacer un post-it y pegárselo al material y decir aquí pasó tal cosa, pero sirven mucho porque después se pueden vincular y son finalmente un registro de lo que está sucediendo en el proceso de codificación. Y tenemos la segunda parte de Atlas-T, que es la parte más lucidora, lo que se ve más, lo que de alguna manera ayuda a que esta investigación cualitativa se vea mejor, se represente mejor, se comunique mejor, que es una parte del reto de hacer investigación, que es lo que llamamos los networks o la visualización analítica, que nos permite desarrollar análisis topológicos sobre jerarquías, sobre relaciones, sobre disensos, consensos, componentes y cualquier otra relación que podamos imaginar entre objetos, fenómenos, y podemos armar cuestiones que son causales o no, o explicativas, interpretativas, qué sé yo. Hay muchas maneras diferentes de hacer ese análisis. Bueno, hasta aquí vamos bien, tienen esta parte les queda clara. Conformar un corpus de análisis para Atlas-T sería un primer paso para poder hacer un uso del programa, y este corpus siempre va a depender del diseño de investigación. Nosotros vamos a necesitar reunir nuestros registros, que pueden ser eso, texto, imágenes, audio, video, cualquier cosa así que sea susceptible de meter al programa, que ahora acepta todos estos formatos digitales, y podemos incluir múltiples contenidos. Si estamos hablando, por ejemplo, de entrevistas, grupos focales, grupos de discusión, si estamos hablando de cualquier material de este tipo, en general van a requerir transcripción para que los podamos incluir como textos, o podemos poner los audios y los videos, solamente que eso nos va a requerir un tiempo mucho más largo de procesamiento y codificación, que es un problema que no está resuelto
que puede que se resuelva en términos de que sí podemos utilizar ese material digital, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una sesión de un grupo con gente, un grupo focal, en donde utilizamos 2 horas de sesión, para poder codificar eso vamos a tener que por lo menos escuchar esas 2 horas completas varias veces. Entonces, el número de minutos que necesitamos para escuchar, codificar, regresar, pensar, marcar, etcétera, se va a hacer cada vez más grande. No es que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero en la práctica muchas veces trabajamos con transcripciones porque es un paso más expedito, más rápido, y lo que sí requiere es tener o un equipo que trabaja en las transcripciones o hacer las transcripciones directamente, que lamentablemente es un duro trabajo y cuando uno es estudiante generalmente sí hace sus propias transcripciones, y así es la vida de cruel y despiadada. Pero eso, bueno, se puede mejorar. Y viene después la pregunta de cómo analizar estos datos cualitativos, y ahorita vamos un poco a ver estas diferencias. ¿Qué significa analizar datos cualitativos? Entonces, me gusta esta definición de Miles y Huberman en su libro, que también es sobre Qualitative Data Analysis, que dice, es describir y analizar un patrón de relaciones. Y esta tarea requiere de un conjunto de categorías analíticas, ¿no? Ahí ya nos está definiendo. Nosotros necesitamos categorías analíticas para poder analizar un patrón de relaciones. Y dice, es posible empezar con ellas deductivamente o conseguirlas gradualmente, ¿no? Inductivamente, o hacer una combinación de ambas. En la práctica, muchas veces en las disciplinas que tienen marcos teóricos más cerrados o que están más definidos o que tienen más trabajo ya construido sobre una forma de ver a la realidad, se trabaja deductivamente, y eso a veces limita la investigación porque no se recuperan las cosas nuevas. Y es muy importante, sobre todo si están en el nivel de doctorado, que sí traten de recuperar cosas nuevas, porque les digo que hay que ver qué aporte puede uno hacer también teóricamente a la investigación. A lo mejor no va a aparecer una información nueva que va a significar un aporte, pero hay que estar atento a que esa posibilidad exista, ¿no? Pero cuando hablamos de hacer análisis inductivo, en realidad es muy difícil pensar que ese análisis inductivo se va a hacer en el vacío, ¿no? Eso es extraordinariamente difícil imaginar que va a ser así, porque sí tenemos categorías previas construidas sobre la investigación, porque en el momento en que produjimos los datos, los produjimos en un cierto sentido y utilizamos categorías analíticas para esos datos. Entonces, realmente, cuando trabajamos inductivamente, estamos haciendo un pequeño balance entre lo inductivo y lo deductivo, y eso puede conducir a una muy buena recuperación de los datos que existen. Aquí les pongo dos grandes grupos de estrategias analíticas, la que llamaríamos exploratoria e inductiva, que se parece más a la grounded theory, que tiene más que ver con hacer una codificación muy abierta y a partir de ella buscar agrupar después la codificación, o trabajar con categorías previas, que tiene más que ver con un análisis temático. Por ejemplo, ahí lo tengo más adelante como un ejemplo. Si ustedes trabajaran, estuvieran estudiando canales de conocimiento, se podrían llamar, estuvieran estudiando canales de vinculación entre academia e industria y ya tuvieran definidos una serie de canales, pues están literalmente trabajando deductivamente, están haciendo un análisis temático porque eso ya está predeterminado, y probablemente sea difícil que encuentren un canal nuevo porque a lo mejor ya están descritos la mayoría de esas posibilidades, o a lo mejor buscar uno nuevo sería como ponerle 5 patas al gato, porque ya se ha trabajado de alguna otra manera y ahí no tiene sentido. Pero sí podría encontrarse a lo mejor algo nuevo en las relaciones o en la forma en que esos canales se expresan particularmente en determinados contextos. ¿Me explico? Habría posibilidad de trabajar de otra manera y sería una investigación que se guiaría con una estrategia analítica deductiva, con un análisis temático, pero que a lo mejor podría registrar algunas cosas nuevas específicas de los casos. Y por eso es que los casos de estudio van a tener también un valor
porque van a poder mostrar diferencias. Y esas diferencias en Atlas-T sí se pueden mostrar con mucha claridad. Básicamente, esto es lo que yo les plantearía como una ruta crítica para un proceso de trabajo en Atlas-T. Levantar los casos, procesar las fuentes, que quiere decir transcribir o hacer lo que haya que hacer para que se conviertan en un registro digital que sí podemos meter al programa, crear tu unidad hermenéutica, añadir documentos primarios, crear códigos y clasificaciones, codificar, que a veces pasa por crear nuevos códigos también, agrupar, analizar, relacionar, que es un proceso largo, y representar, finalmente, que es el uso de todas estas herramientas de visualización analítica que tiene Atlas-T. Entonces, voy a cerrar esto aquí un minuto y voy a abrir aquí Atlas-T 8. Estaba viendo que el Atlas-T 7 con el 8 cambia bastante, ¿verdad? La interfaz. Sí, cambia. Cambia, pero si tú más o menos conoces los componentes del 7, no tienes mucho problema en el 8. Aquí voy a usar una versión de prueba porque no tengo el 8, tengo el 7 completo. Y justamente lo que hace esta versión 8 es que es muy minimalista, rompe como con muchas cosas que el Atlas-T 7 tenía y se veían muy claras, los iconos, qué sé yo, pero más o menos contiene las mismas herramientas y tiene algunas nuevas herramientas que pueden ser interesantes. Yo aquí tengo una unidad hermenéutica cualquiera, en lo que se abre ahí, y nada más lo que les quiero mostrar es un ejemplo. Esta es una unidad hermenéutica que tiene, lo que tiene son 10 documentos primarios. Esto es lo que llamaríamos los documentos primarios, que en este caso son notas de prensa, y son de cualquier otro tema, ni vamos a entrar en detalles sobre el tema porque no es relevante en este caso, pero son 10 notas de prensa. Y tenemos aquí unos códigos. ¿No se ve nada? Ah, caray. Yo pensando que todo funcionaba bien. Con razón los veía. ¿Sí de what? No, yo lo veo aquí en mi pantalla súper bien. Y ahora me regresé a PowerPoint y tampoco lo veo. A lo mejor desconectarlo del proyecto, ¿no? A ver. Aquí ahora vuelven a ver esto, ¿no? Bueno. Voy a pasarme a esto que se llaman las herramientas de visualización analítica, que tengo aquí en la presentación de visualización analítica, para que veamos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Atlas-T en términos de resultados, y después lo cierro y ya me paso al programa para que no nos detengamos ahorita en la parte de la falla técnica de no se abre y no se ve en la pantalla y qué sé yo, ¿no? Un reto que tiene la investigación cualitativa, y no importa si son estudios de caso, o estás haciendo un estudio de opinión pública, o estás haciendo un estudio sobre la interpretación de, por ejemplo, la ciencia y la tecnología para la gente, para el público lego, no importa si estás haciendo un estudio sobre la representación cultural, por ejemplo, de la ciencia y de la tecnología, o estás haciendo un estudio sobre la vinculación entre las empresas automovilistas y la academia mexicana, o sea, no importa el objeto, pero uno de sus retos es poder poner en valor sus resultados más allá de la descripción textual, más allá de decir esto es lo que pasó y contar un relato, ¿no? Y eso es lo que permite el software cualitativo, y voy a empezar con este ejemplo. Visualizar lo no visible implica que vamos a construir formas de representar aquello que estamos estudiando. En este caso, esta es una matriz que habla sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación
en estudiantes y profesores, y este es un primer paso para visibilizar lo no visible. Es una matriz analítica. ¿Qué tiene de positivo? Que nos permite tener aquí unas dimensiones, por ejemplo estas, y clasificarlas en categorías. Si se fijan aquí, cada una de estos números aquí es un código y se está refiriendo a algo que está puesto en la matriz, aunque no se vea muchísimo ahí. Una matriz es un primer paso porque organiza, porque agrupa, porque clasifica, y esto es un ejercicio que estamos relativamente acostumbrados a hacer, ¿no? Pero su limitación es que no permite ver las relaciones. Cada cuadro está desconectado de los demás, y además, por mucho que nosotros trabajemos en esta matriz una vez que llenamos ese cuadro, no podemos hacer nada más con ese cuadro. Bueno, le podemos copiar y pegar texto, ¿verdad? Y llevárnoslo a otro cuadro, pero no podemos hacer que ese cuadro se presente de distintas formas una y otra vez. Y eso es lo que Atlas-T sí nos va a permitir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una red analítica temática. Es una red sobre turismo comunitario y tiene unos ejes transversales. Si se fijan, esa es la primera categoría o la categoría central que está aquí. Esta se llama ejes transversales. Y se divide en 4 categorías que se llaman equidad, innovación, desarrollo local y alineamiento corporativo, ¿correcto? Eso es un ejemplo de lo que podemos hacer con Atlas-T, porque a la hora en que están construidas estas categorías, esta representación nosotros la podemos hacer muchas veces y le podemos pedir al programa que el eje transversal esté ahí, que no aparezca, que solo aparezca la innovación, que solo aparezca el desarrollo local, que aparezcan las relaciones entre sí. Y podemos ver además cómo estas otras categorías, por ejemplo, estas que vienen de equidad, son parte de una categoría superior y nos muestra una estructura de tipo topológico, ¿correcto? Y esas cosas no las podemos hacer con un cuadro. Y es una limitación muy grande no poder hacerlas, porque aunque tengamos una matriz analítica en un cuadro, que ahí está la matriz, ¿no? Ahí están nuestras categorías, ahí tenemos toda esta parte definida en la cual construimos eso con lo que estamos etiquetando el material, pero no es movible. De alguna forma es una información que ya que la pusimos se quedó cerrada. Y la ventaja de hacerlo en un software es que vamos a poder recuperarla de múltiples maneras. ¿Qué podemos hacer con esto en Atlas-T? Le podemos pedir que nos diga todas las partes de los documentos, no solo de un documento, que están relacionados con cada uno de estos códigos, porque lo que estamos viendo en esta red son los códigos, la estructura de códigos. Lo que vemos en nuestra matriz, en el cuadro anterior, que está aquí, también son códigos en el fondo, ¿no? Estamos viendo estos 3 códigos de aquí que se llaman transmisionista, reproductiva, interaccionista, constructiva, abierta, autónoma, que son formas de uso de las tecnologías, y aquí podemos ver las dimensiones que analizamos. Este cuadro nos sirve mucho porque nos está presentando esta línea entre las categorías, pero eso mismo lo podemos obtener de Atlas-T de otras maneras, por ejemplo, haciendo este tipo de redes. Y podemos trabajar de muchas formas aquí. Por ejemplo, le podemos decir, si lo que nosotros incluimos en nuestro proyecto son 10 entrevistas a 10 empresas distintas de turismo y queremos saber cuáles de estas 10 empresas se relacionan con estas categorías, eso va a aparecer en nuestra red porque de ahí vamos a haber sacado la información y así vamos a haber puesto los códigos. Entonces podemos saber quiénes son las empresas que están alineadas con ciertas categorías, cuáles no y cuáles están más en problemas, cuáles en menos. Es como un ejemplo. Sí. Tengo una pregunta. Esas relaciones que aparecen de las flechas y eso, la indicación tú se la das, el programa con los códigos de la relación. ¿Cómo es? Tú tienes que hacer todo. Solecita, Sí. Diego Villalmar nos pregunta, ¿las puntas de flecha de las relaciones de códigos descendentes de la categoría central están al revés? No de dirección de arriba abajo, sino de abajo arriba. ¿Eso es coherente? Es coherente porque lo que está diciendo, y eso tiene que ver con la relación, y eso habría que estudiarlo un poco más profundamente. No nos da tiempo ahorita de revisar las relaciones de Atlas-T,
Pero lo que está diciendo esa flecha es que equidad, innovación, desarrollo local y alineamiento corporativo son parte de los ejes transversales. Es una de las relaciones predeterminadas que tiene Atlas TI, o sea, es una relación que viene por default, que la usó el autor o la autora que hizo esta red, y como utilizó esa relación preexistente, lo que está diciendo es que estas 4 categorías que son subcategorías son parte de esta categoría general que es ejes transversales. Asimismo, por ejemplo, en desarrollo local es donde se nota más, vínculos con la comunidad, turismo rural comunitario, sector comunal, juntas de crédito local, imagen y marca institucional, expansión territorial, todos son parte de la categoría desarrollo local. Atlas TI no tiene solo estas relaciones, ahora podemos ver un poco de qué relaciones tiene. En general tiene 3 tipos de relaciones definidas, porque lo hizo un matemático, entonces tiene relaciones simétricas, asimétricas y transitivas, que habría un poco que revisar, que todos lo conocemos porque lo estudiamos ampliamente en la educación media superior y demás, y muchos que sí han estudiado muchas matemáticas recuerdan teoría de conjuntos y pueden definir mucho esas relaciones. Pero esta es una forma de representar, y también Atlas TI tiene la ventaja de que tú puedes crear tus propias relaciones que sean explicativas según tu marco teórico y que no tienen que necesariamente cumplir estas reglas formales de las relaciones simétricas, asimétricas y transitivas que vienen por default en el programa. Y tú le puedes poner además la etiqueta que tú quieras, el nombre que tú quieras a estas nuevas relaciones, pero hay que crearlas. Esta es una elección, hay manera de todas formas, si tú pones así esta red siempre es posible modificarla, y tú puedes cambiar las relaciones, puedes modificarlas y puedes hacer que la flecha sea inversa, pero entonces la relación no debería ser, es parte de, porque no, los ejes transversales no son parte de la innovación y al revés, pero sí podrías decir, por ejemplo, ejes transversales se compone de, y un ejemplo de eso podría ser la siguiente red que tengo aquí. Esta es una red sobre los componentes de Google, y entonces podemos ver aquí cómo las flechas van hacia acá, cómo las flechas van hacia acá, si eso resuelve la pregunta del compañero, cómo van hacia este lado, y aquí no se está utilizando la etiqueta es parte de, esta es una relación que se llama es otra relación que simplemente define Google es qué. Google es Google Talk, Google Maps, Google Search, Google Hangout, Google Mail, Google Chrome, etcétera, 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 etcétera. Y es una forma también de visibilizar esto que no se puede ver de otra manera y mostrar cuáles son los componentes de una categoría central. Esto es como si quisiéramos definir mucho más específicamente esa categoría en particular. Pero hay muchas posibilidades de relaciones, y lo que trabajamos en los networks o en estas grandes redes es como tener un gran campo donde ponemos los códigos y empezamos a ver cómo se relacionan entre sí. El software tiene muchas maneras de funcionar, no solo una, y es bastante amigable, es un software amigable y es bastante fácil aprender a utilizarlo, tiene un muy grande acervo de tutoriales y demás, algunos muy sencillos, otros que hay que nada más ver qué versión estamos usando, porque como el software ha tenido muchas actualizaciones, hay algunos tutoriales muy viejos y hay que elegir qué vamos a usar. Nosotros tenemos completa la versión 7, que es la que estamos utilizando, algunos ya tienen la versión 8 y, por ejemplo, como estudiantes de doctorado o estudiantes de maestría también, de posgrado, se puede comprar una licencia de estudiante que dura 2 años y que es un poco más económica que comprarlo vía la universidad, que sí es un costo más o menos fuerte, pero en pesos mexicanos una licencia de estudiante debe costar como 2,000 pesos o algo así, que si uno se prorratea una beca CONACYT se puede a lo mejor acceder, ¿no? Si es que es algo muy relevante tenerlo completo en esa versión. Lo que yo quiero mostrar a través de esto es que este es parte del ejercicio de trabajar con códigos, ¿no?
No es solamente poder decir que esos códigos están presentes en el material y escribir un informe al respecto y decir, bueno, yo encontré la categoría tal y la categoría tal y la categoría tal. Es poder mostrar gráficamente que esas categorías, además de estar presentes en ese material analizado, tienen ciertas relaciones y tienen implicaciones. Les voy a mostrar un ejemplo que es mucho más complejo de un estudio con Atlas T. No sé si ven bien los contenidos, no sé si alcanzan a ver bien lo que contiene, pero este es un estudio sobre el manejo de residuos en la industria de la construcción, y justamente lo que hace este autor, que hizo una tesis en Reino Unido sobre esto, y que les recomiendo mucho que la busquen, les paso los datos, les recomiendo mucho que la busquen y miren cómo está desarrollada la metodología, porque les va a dar muchas pistas muy interesantes sobre cómo se puede trabajar este punto. Pero algo que aquí habría que ver es que esta red es resultado de las entrevistas que él hizo con distintas empresas y qué sé yo, pero lo que tenemos aquí no son categorías que sí estaban presentes en las estrategias que analizó el autor, sino que eran categorías ideales que la teoría dice que deben existir en las estrategias, y él trabajaba con estas estrategias y veía, por ejemplo, que aquí esto no sucedía, que esta estrategia no era dinámica, que esta estrategia no era holística, que esta estrategia no cumplía esto de aquí arriba, que ahorita no me acuerdo exactamente cuál era la definición, pero que era una definición también sobre este asunto del manejo de residuos. Entonces se puede ver en esta red algo muchísimo más complejo que lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Voy a moverlo. Si aquí estamos viendo los componentes de algo como Google y en qué se divide, que podría ser, digamos, no sé, la descripción a lo mejor de las áreas de una empresa o la descripción de cualquier cosa sencilla, aquí lo que estamos viendo es un resultado analítico complejo, ¿no? Estamos viendo una clasificación de las estrategias según determinadas categorías relacionado con un marco teórico que también está presente en los códigos y con unas virtudes deseables o con unas características deseables que consideran distintos elementos, por ejemplo aquí, distintas partes del proceso que debería existir en el manejo de residuos industriales o de la construcción, qué sé yo. Y esto es muy interesante porque ya nos da una perspectiva totalmente distinta de lo que podemos hacer y para qué podemos utilizar los códigos. ¿Qué nos pasa aquí? Todas estas relaciones las desarrolló el autor. Estas relaciones no vienen por default en Atlas T, excepto alguna de estas como is a, ¿no? Pero estas que se llaman uses, estas que se llama are not, ¿no? Motivated by, ¿no? No sé qué más. Por ejemplo, esto de is associated with o is cause of sí están en Atlas T, pero algunas otras no, y el autor las desarrolló y generó un esquema mucho más complejo, ¿no? Entonces, para abrir el software y cerrar PowerPoint, porque no nos va a quedar mucho tiempo más, les voy a nada más pasar esto, que es cuáles son las ventajas de usar Atlas T o otro programa cualitativo. Es el poder trabajar de manera sistemática, ahorrar tiempo, manejar un gran corpus analítico, porque cuando tienes 3 entrevistas no pasa nada, pero cuando tienes 40, si no tienes un software cualitativo, el tiempo es inmanejable, es una cosa muy difícil. Puedes exportar datos, explorar datos, aprovechar la información para construir más datos cualitativos a partir de eso. Puedes triangular fuentes, porque tú podrías meter en una sola unidad hermenéutica entrevistas y políticas y notas y no, qué sé yo, publicaciones de prensa y que no sé, una amplia gama de fuentes. Puedes hacer visualización analítica de lo que haces, puedes hacer trabajo colaborativo y entonces trabajar desde esta perspectiva de la intersubjetividad, porque Atlas T permite que tú trabajes junto con un equipo de investigación la codificación de un material y tiene para eso varios esquemas que otra vez es difícil que estudiando, por ejemplo, un posgrado
un estudiante vaya a hacer ese tipo de codificación, ¿verdad? Porque tenemos prisa, ya hay que acabar, el trabajo de campo nos come y hay que correr. Pero, tienes una pregunta, Fran, pero espera. Ajá. Pero, si trabajáramos, por ejemplo, en un estudio nacional con un buen financiamiento y estuviéramos en un gran laboratorio que estuviera analizando muchas cosas, sí necesitaríamos un trabajo con otros analistas y podríamos, y es algo que sí se suele hacer, codificar un material y pasárselo al siguiente analista. Si el siguiente analista codifica diferente que nosotros, pues entonces tenemos que encontrar cuáles son los problemas que hay que dirimir para decir que tenemos una sola mirada sobre ese fenómeno. Pregunta. Diego nos vuelve a preguntar, ¿es recomendable en una red diferenciar con algún símbolo los códigos que son inductivos de las categorías deductivas del marco referencial? La respuesta a cualquier pregunta de esa naturaleza es que depende de tu problema de investigación y depende del tipo de resultado que tú quieres trabajar. Es decir, si tú lo que quieres es hacer un aporte teórico, por ejemplo, a un marco muy cerrado, donde generalmente es muy difícil incluir categorías nuevas, probablemente sí sería muy importante hacerlo. Si tú quieres destacar la marginalidad de una categoría, por ejemplo, que aparece muy poco, también es posible hacerlo. ATLAS-T tiene, por ejemplo, una herramienta que te diferencia por colores estas categorías en las redes según su densidad. Mientras más vinculada está con citas o con documentos primarios, va a tener un cierto color. Mientras menos la usaste, va a tener otro color. Y se pueden hacer ese tipo de diferenciaciones. Pero no hay una sola receta para hacer estas cosas, y menos una receta que se puede aplicar así de manera absoluta, ¿no? Eso sí es muy complejo y depende mucho de qué es lo que tú quieres comunicar. Si tú quieres comunicar esa parte, creo que sí, que puede ser algo muy valioso mostrar cuáles fueron las categorías nuevas. Pero si las categorías nuevas, después de trabajar con ellas, tú descubres que en realidad caben dentro de otra categoría general, que eso va a ocurrir muy frecuentemente porque lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol, dicen por ahí también, y que son cosas que habría que considerar. No es fácil encontrar algo que realmente sea un punto de quiebre teórico en una investigación que tiene unos pocos casos. Quizá si uno hiciera una investigación mucho más amplia, podría ver algunas de estas cuestiones. Una cosa que quise destacar en particular, que tengo aquí en esta lámina, es que para los estudios de caso, la principal ventaja que yo encuentro en usar un software cualitativo es que va a permitir trabajar los casos vertical y transversalmente. Nos permite trabajar el caso como tal, que es un análisis específico del caso, porque el caso no es solamente en comparación a otros. El caso en sí, muchas tesis además toman un caso, ¿no? Pero puedes trabajar con un caso de forma vertical, y si tú tienes, por ejemplo, un estudio de caso múltiple y tienes más de un caso y estudiaste más de un fenómeno sobre un solo objeto, pues tienes la posibilidad de comparar, ¿no? Puedes clasificar esos casos y vas a poder visualizar todo esto que viene aquí, que son similitudes, diferencias, relaciones, lo causal, lo explicativo, las particularidades, qué sé yo. Es posible aplicar un amplio juego de categorías a un material. Entonces me voy a saltar a abrir ATLAS-T para que más o menos puedan ver algunas cosas del software. Pero vamos a esperar que todo funcione bien. Entonces, ahora que ven. Azul. Ok. Vamos a ver. No vemos nada. Doctora, en lo que está abriendo el programa, ¿nos puede regalar su correo electrónico por si hay más chicos que tienen duda? Sí, sí. Acho que se espelhar la imagen en espejo. ¿Espejear? ¿Duplicar? Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no me hace mucho caso la computadora. My computer is Control F1.
¿Y tienes Atlas T? No. Yo lo tengo por el 7. Sí, yo también tengo el 7. Sí, el problema es más bien que... No sé por qué. Bueno, voy a cerrar el PowerPoint. Ahorita les pongo la tarjeta con mi correo y todo lo demás. Pero no sé por qué no se está recuperando esto. Ahora que ya cerré PowerPoint, tampoco ven mi escritorio, ¿verdad? Es que eso es rarísimo porque lo estaban viendo. A ver. Sí se ve tu escritorio, nada más se ve azul. Ahora ya no se ve nada. Ahora ya se ve. Ok. Entonces ahora ven el Atlas T, ¿correcto? ¿Cierto? Yo lo veo súper así, pero puede ser porque estoy muy ciega. Y bueno, esta es la versión 8 de Atlas T. Es una versión muy minimalista. Solamente para que lo puedan comparar, voy a abrir el otro Atlas T, aprovechando que ya se ve la computadora, porque Atlas T7, que a mí me gusta mucho, ¿no? No se preocupen, que yo utilizo notas de prensa para los cursos porque son muy poderosas. Pero este Atlas T, que es el Atlas T 7, digamos, si se fijan, tiene una interfaz que es como mucho más de botones con signos y demás, y el Atlas T8 no, ya es totalmente blanco, limpio, así como que no se le vea nada. Y eso es un poco difícil, para hablar de sus componentes. Pero si se acuerdan de lo que yo puse en una lámina, decía unidad hermenéutica, documentos primarios, códigos, citas, memos y networks, o redes, pero no es la mejor traducción redes sobre networks, aunque ellos lo usen aquí en castellano. Eso lo vamos a encontrar aquí arriba, donde estoy moviendo el cursor, ¿sí lo ven? Y lo vamos a encontrar también aquí, y esa es una característica de Atlas T. Atlas T tiene múltiples entradas para los mismos comandos desde cualquier punto del software que tú quieras, y uno tiene que desarrollar una propia forma de utilizar. Entonces, ¿ves? Sí. Diego nos vuelve a preguntar, ¿en el programa las categorías centrales son los mismos supercódigos? No entendí su pregunta. Diego, ¿nos podrías decir a qué te refieres con eso? Tengo una pregunta. Sí. En un mismo proyecto, es decir, si yo tengo 20 entrevistas, puedo analizar en una misma... Sí. En documentos distintos. Sí. A la vez se pueden ir analizando. Sí. Sí, y para eso lo que tienes que tener es una versión comprada, porque las versiones de prueba solo aceptan hasta 10 documentos primarios, esa es su limitación. Y fuera de eso tienen toda la funcionalidad. Ustedes pueden descargar el demo de Atlas T8 para jugar con él y ver qué pueden hacer con él, pero solo pueden poner 10 documentos primarios. Y justamente el trabajo con Atlas T es que tú le puedes poner el número de documentos primarios más o menos grande. Yo tengo ahorita una tesis de maestría que está haciendo una alumna mía y que está trabajando prensa, notas de prensa, y tiene más o menos 350 documentos primarios. Trabajar con 350 documentos fuera de Atlas T es impensable. Es una cosa monstruosa. O sea, ¿qué harías con eso? Es algo que está muy difícil de reducir, de manejar, y tú lo metes en un software como esto y no solamente lo manejas bien, sino que además le das mucho valor al hecho de que es un corpus grande, porque tiene un valor tener un corpus grande también. Digo, es muy interesante tener un caso específico, pero tú vas a tener varias entrevistas de un caso específico. Y lo que te permite hacer Atlas T también, por ejemplo, es crear esto que se llaman grupos de documentos. En la versión 7 se llaman familias, pero en esta versión ya se llaman grupos de documentos, no se llaman familias. Y te permite que tú puedas clasificar tus propios documentos primarios. Por ejemplo, aquí yo tengo 7 notas de prensa y 3 imágenes de Twitter, ¿sí? Entonces yo tengo esas dos tipos de fuentes de información, pero ustedes podrían tener entrevistas a funcionarios, entrevistas a
gerentes de las empresas, entrevistas a las áreas de I+D de una empresa, entrevistas a investigadores, entrevistas a, no sé quién más, díganme ustedes quién más podría ser. Por ejemplo, ¿qué entrevistas tienes tú? ¿A quién vas a entrevistar? Por ejemplo, yo voy a entrevistar a los directivos, a los investigadores y a los gestores, a los de la Oficina de Transferencia de Tecnología o de Vinculación. Entonces tú puedes poner todas tus transcripciones, yo me voy a imaginar que vas a usar transcripciones, Sí. Y que vas a tener a lo mejor 5 entrevistas de un tipo, 5 de otro tipo y 5 de otro tipo. Vas a tener 15 entrevistas en tu software y vas a crear esos 3 grupos. Y eso es algo fantástico, porque tú vas a poder crear una red distinta para cada grupo y vas a poder también crear la red colectiva. Vas a poder ver cómo se comportan tus códigos según los grupos específicos de entrevistas, o vas a poder ver cómo se comportan los códigos en total. ¿Me explico? Vas a poder ver qué similitudes y qué diferencias hay entre aquellos objetos que son de un tipo, les digo objetos porque son transcripciones, pero son aquellos sujetos que hablaron de algo y que son de un solo tipo, y vas a poder ver qué pasa en el conjunto. Y eso te da muchas ventajas, aunque tu caso sea solo uno, porque te permite hacer te permite aplicar una estrategia analítica vertical y decir, esto es lo que pasa con este grupo de informantes, y te permite hacerlo también de forma transversal y decir, y esto es lo que pasa en el conjunto, ¿no? Entonces, el cómo vas a aplicar los códigos, eso ya no te lo puede resolver un curso. Eso habría que hacer como un taller específico sobre la tesis, ¿me explico? Pero de lejos es una gran herramienta. ¿Qué nos permite hacer? Y les quiero mostrar lo que les decía de las redes. Voy a abrir aquí una red que tengo aquí construida. Ábrete, Sésamo. Y me voy a acercar, porque es cosa de que la vea. Y por ejemplo, aquí yo tengo una red. No se preocupen ahorita de cuáles son los contenidos o las características. Hay nombres de periódicos, hay como Publímetro, La Jornada, La Razón, qué sé yo. Pero yo le puedo pedir a Atlas-T que me dé distintos diseños de esta red. Le puedo pedir que la diseñe así, ¿sí? Le puedo pedir que la ponga así. O sea, esto parece que no es relevante porque los códigos que están ahí no los estamos aplicando nosotros, ¿no? Pero es muy relevante porque cuando hicimos el cuadro, hicimos una matriz, por ejemplo, de la literatura, revisamos la literatura, ¿qué nos piden cuando revisamos literatura en un posgrado? Ármate una matriz de la literatura que revisaste, ¿sí o no? Hagan su revisión de literatura en Atlas-T, pongan las categorías aquí, y aquí van a poder ver qué autores comparten un mismo asunto, qué autores no, cuáles tienen la mayor, digamos, compatibilidad unos con otros, cuáles no. Claro, es un trabajo pesado, porque codificar es cansado, pero bueno, es una cosa en la que se va desarrollando más práctica, ¿no? Mientras lo vas haciendo. Entonces, tiene muchas posibilidades ya esta versión de Atlas-T, y les voy a mostrar cómo lo haría, digamos, cómo lo haría Atlas-T 7, para que vean. Y voy a ver si puedo abrir otro proyecto que tengo acá, que es este, y que es sobre políticas públicas, ¿no? Y esto lo hizo un alumno, no es un proyecto mío, pero él aquí tiene varios interesantes redes, ¿no? Por ejemplo, esta es una red donde él estudia cómo aparece o cómo se habla de lo maya en las políticas. La verdad, a mí me gustaba mucho Atlas-T 7, porque a mí Atlas-T 8 se me hace, yo soy como todo lo contrario a minimalista, digo, se me nota, o sea, durísimo, pero, y si van a mi casa más, mi casa está llena de porquerías por todos lados, y en general soy una persona que le gusta mucho como ver muy claramente estas cosas. Para mí es más fácil ver esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo pedir que me dé un diseño semántico. Entonces lo que va a decir es, a ver, los códigos más generales son los que están acá arriba. Le puedo decir, por ejemplo, que lo coloree, que coloree los nodos por densidad.
¿no? Que los más densos, los que tengan más relaciones sean de un color y los que tengan menos relaciones sean de otro color. Pero eso también lo da el Atlas T8. El Atlas T8 te da esas cosas, pero no se ven igual. Y lo que el Atlas T no te da es la diferenciación entre diseño topológico y semántico. El Atlas T8 ahora te da el diseño que tú quieras. Te da muchas más opciones de diseño. Pero aquí este es un diseño semántico y este sería topológico, ¿no? Aquí nos diría que esto está antes y que va así descendente hacia allá. Y eso el Atlas T8 lo hace de una forma distinta, porque tiene todas estas posibilidades. Quieres que se vea perpendicular, un árbol ortogonal, circular, circular de un solo ciclo, orgánico, pero radial. también tiene lo de la densidad, o sea, por orden de... Sí, también. esto es jerárquico, de arriba hacia abajo. Tiene más posibilidades gráficas, Atlas T8, muchas más. Y por ejemplo, herramientas que Atlas T7 tiene, pero las tiene mal, son las nubes de palabras. Atlas T7 dice que te puede hacer una nube de palabras, pero no puede. Y Atlas T8 sí puede. Ahora, la nube de palabras de Atlas T8 tampoco es tan bonita. La hace mejor otro software que se llama En Vivo, por ejemplo. ¿Tenías tú una pregunta, Flor? Sí, es que estás hablando de los elementos. Hay un elemento, bueno, es complemento de la pregunta. Hay un elemento que se llama supercódigo y lo marca con icono rojo y sale del Query Tools utilizando operadores lógicos para generar no un código más, sino supercódigos que agrupa varios códigos. Esa agrupación de varios códigos es un supercódigo y en este sentido, ¿sería la categoría central? Otra vez va a depender de la decisión del investigador. No es que el software define eso lo define el investigador. Esta cuestión de hacer supercódigos y de hacer los queries y demás, que puede ser muy útil, no es que te conduce a una codificación automática de tu material, sino que eso se puede hacer, pero solamente con el material ya codificado. Es decir, tú ya tienes esos códigos puestos y después vas a crear esos supercódigos que agrupan códigos conjuntos. Eso te puede funcionar, por ejemplo, para no perder tus códigos que son más específicos, pero crear grandes grupos de códigos y una categoría más general. Por definición, si creas un supercódigo, ese código va a ser más general que los códigos específicos, eso sí. Pero no quiere decir eso que ese va a ser el código central de la investigación, sino que es una herramienta más que está ahí para que tú puedas hacer ese tipo de ejercicios con el material. Hay, por ejemplo, otras herramientas de Atlas T, nada más que, por ejemplo, ahorita ya son 4:30, ¿no? Que se supone que es la hora en que yo debo terminar, aunque empezamos 10 minutos después o algo así, entonces nos podemos colgar otros 10 minutos, pero en esta breve exposición, pues no podemos hablar de estas herramientas más particulares que tiene. Pero Atlas T te puede dar, por ejemplo, un cuadro con todos los códigos distribuidos en los documentos primarios. No importa qué tan grande sea, y tú eso lo puedes exportar a Excel. Y tú puedes ver en Excel cómo se comportaron los códigos en los documentos, y eso te permite hacer varias cosas. Atlas T te puede permitir analizar lo que se llaman las coocurrencias de códigos. ¿Qué tan frecuente es que un código A esté presente cuando hay un código B? Porque eso también sucede, que un mismo material se va a codificar de más de una manera. Un mismo material tú le puedes aplicar más de un código a un mismo fragmento de una entrevista o de un documento que estás analizando. Y esas son herramientas, igual que los supercódigos, que tú puedes utilizar después para hacer más complejo el análisis. La cuestión siempre es saber para qué quieres utilizar esa herramienta. ¿Qué es lo que te va a revelar? Porque el software sí tiene posibilidades, digamos, desde el punto de vista técnico, para hacer algún barrido, por ejemplo. Tiene otro tipo de herramientas. Puede, en cierto sentido, hacer algunos ejercicios de autocodificación. Tú le puedes decir, por ejemplo, que te busque un término y que te codifique todo lo que tenga que ver con ese término, y le puedes dar parámetros de búsqueda. Le puedes decir, entre punto y punto, codifica la oración que tiene este término. Eso es muy útil cuando tienes 300 documentos, ¿verdad? Porque vas a tener de una sola vez ese tipo de información. Y puede ser que tú no puedes leer todos de la misma manera o con la misma profundidad. Pero esas herramientas van a depender de tus objetivos.
Y el gran problema que tiene el software cualitativo es que el software cualitativo, como dije en algún momento, no hace por ti lo que tú no preparaste antes. Tú lo codificas, tú defines el cómo, tú defines para qué van a servir esos códigos según tus objetivos, y a partir de eso es que tú puedes armar el asunto de las relaciones. Voy a hacerles un ejemplo aquí en una red de cómo se puede hacer un vínculo, por ejemplo. ¿Sí? Me voy a ir más acá, esto se ve muy lejano, pero yo voy a agarrar y voy a hacer desaparecer todo eso. Y lo voy a mover. Y como lo removí de la red, como lo eliminé de la red, muchos de esos van a haber desaparecido. Y voy a agarrar y voy a mover los códigos como yo quiera. Por ejemplo, voy a agarrar ese código, no se preocupen del nombre del código, si eso ahorita no va a ser relevante. Aquí parece que borré un código en la relación. Entonces, por ejemplo, este código es más general, se llama periódicos, y aquí yo tengo colgados 3 periódicos, uno que se llama Animal Político, uno que se llama Publímetro y otro que se llama Milenio, ¿cierto? Yo puedo establecer entre estos códigos, porque son códigos, puedo establecer relaciones. Puedo agarrar Publímetro y decirle, quiero vincular a Publímetro. ¿Con qué lo quiero vincular? Con Milenio. Y aquí me va a aparecer este menú donde voy a tener las relaciones que vienen por default en AtlasT. Me va a decir que contradice, está asociado con, es causa de, es parte de, es propiedad de, o una relación que se llama no-name, que este señor que hizo AtlasT, que es muy, la verdad, tiene muchos detalles bonitos el software que te sorprenden de repente, y la versión 7 tenía todavía lo que se llama el frustration button, que cuando estabas ya muy mal de que llevo codificando horas, le podías picar y te decía I hate computers y te sentías muy feliz. Tiene esta relación que se llama no-name, por ejemplo, y entonces tú puedes cambiar esta relación y abrir el administrador de relaciones que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Y puedes crear aquí nuevas relaciones. AtlasT 8 tiene mayor potencia en este asunto de las relaciones que AtlasT 7, eso sí, porque aquí permite hacer muchas relaciones código-código, relaciones de hipervínculo. En el AtlasT 7 solamente hay relaciones código-código, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, está el que tú puedes crear una nueva relación. Creas una nueva relación, le pones un nombre corto, tiene un nombre simbólico y la creas. Para mí estos menús son un poco más complejos que en la versión 7. En la versión 7 no te sale una nueva ventana, lo haces ahí mismo, lo generas y ya está. Pero de cualquier manera se puede crear y tú puedes crear las relaciones que tú necesites. Por ejemplo, respecto a tu marco. Si tú quisieras trabajar sobre canales, por ejemplo, o quisieras trabajar sobre obstáculos para la innovación o cualquier cosa así, tú podrías definir estas relaciones de otra manera y podrías definir que está la relación no solo como códigos, ¿no? Sino de incremento o decremento, por ejemplo, del financiamiento o del apoyo a una política o de la agenda o cualquier cosa por el estilo. Y tú puedes, al crearla, también darle un aporte específico a tu análisis más allá de las herramientas que tiene el programa. Siempre va a pedir el software al crear una nueva relación que tú le des una propiedad formal matemática tal y como la define el creador de este software, pero de todas maneras tú puedes trabajar mucho con relaciones, por ejemplo, transitivas, y con eso un poco lo resuelves, ¿no? O sea, no hay un cuestionamiento ahí porque eso no va a definir algo respecto al material, eso es para ti, es algo conceptual, pero no es como si fuera una base de datos que al ponerle eso entonces solo te hace un tipo de cálculo, eso no va a pasar, ¿no? Sino que es algo que tú estás creando todo el tiempo y en el fondo esto es como si tuvieras un gran material gráfico en el cual vas a marcar tu material y es una ventaja increíble
poder recuperar este material. Si tú trabajas con 15 entrevistas, ¿no? Y vas a hacer una tesis de doctorado, por ejemplo, es muy probable que tú tengas muchísimo material residual y que no puedas meter todo en tu tesis de doctorado. Pero lo que tú hagas en tu unidad hermenéutica de Atlas T te va a dar para publicar 4 artículos más que no están en tu tesis de doctorado y que sí estuvieron analizados en ese momento. Eso va a pasar porque tú vas a haber trabajado con unas cuantas categorías y a lo mejor sí encontraste muchas cosas nuevas, pero en ese momento no las puedes trabajar, porque no las has trabajado teóricamente, porque tu director te dice que no, porque lo que sea, hay por cualquier cosa, ¿no? O porque no es el momento, y porque te das cuenta que allá hay algo y lo vas a trabajar más adelante. Y esa posibilidad no se cancela porque tu unidad hermenéutica ya está trabajada. Si tú trabajas con el material a mano, esa posibilidad no existe. Para volver a hacer algo con ese material, tendrías que volver a hacer todo lo que hiciste una vez. Y eso es descomunal. ¿Correcto? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Creo que... Ya por último, ¿nos podrías enseñar lo de las nubes de palabras? Sí. No sé qué... Ay, de las nubes de palabras, Diego tiene una pregunta, que si hay una forma en la que salgan bigramas, es decir, cadenas de palabras que me exporte, por ejemplo, la palabra desarrollo económico y no desarrollo separado de económico. Tú lo que necesitas hacer para eso es codificar esa palabra y poner y hacer una búsqueda de esa palabra específica. Pero tú puedes, por ejemplo, pedirle a Atlas T que te dé un conteo de esas palabras, no solamente una nube de palabras, sino que puedes exportar eso a Excel. Eso ya lo probó Diego, por ejemplo. ¿Probó hacer eso? Porque tengo entendido que la nube de palabras te muestra las palabras que tienen más repetición, ¿no? O que Sí. de tus códigos son las que se repiten más veces, ¿no? Y por lo tanto tienen más importancia, ¿no? Algo así. ¿O no? Estoy equivocada. Una nube de palabras siempre te va a decir cuál es la palabra que más se utiliza. Esta es la nube que se ve en Atlas T así directa con lo que yo tengo, y la palabra más utilizada es de, porque es un artículo. Tú vas a tener que eliminar todas las palabras de uso común y se van eliminando así. Tú la agregas a esto que se llama la lista de exclusión. Ahorita no me está tomando ese... Pero en sí, este material que tengo aquí no tiene muchas palabras específicas que destaquen, pero por ejemplo la de desarrollo económico sí, creo que sí podrías hacerlo así, pero no tengo preparado un ejercicio específico sobre eso. Lo que yo recomendaría para eso es mirar cómo se pueden hacer las búsquedas específicas. Nosotros tenemos muchas herramientas dentro de Atlas T que vienen aquí en estos menús de analizar, que son herramientas de consulta, por ejemplo, donde vamos a poder hacer consultas específicas sobre palabras, ¿no? Aquí vamos a encontrar en estas herramientas de acá que dice dentro, superpuesto, encierra, sigue, superpone, precede, etcétera, muchas herramientas para hacer búsquedas de palabras específicas. Es un poco más sencillo hacerlo en Atlas T7 porque eso vienen como los menús un poco más claros, pero sí se puede hacer aquí y se pueden hacer búsquedas booleanas, digamos, como de este conjunto de documentos, y en teoría se podría hacer una nube de palabras así, o en todo caso se puede recuperar eso como un código. Él dice, lo que hacía era ponerle un guión al piso, ejemplo, desarrollo guión bajo económico, y me salen como una sola palabra y realmente se visualizan las dos palabras. Eso se llama forzar al software a que haga lo que tú quieres, y a mí me parece que es bueno. O sea que eso hay que hacerlo generalmente, ¿no? También trabajar con Atlas T es un ejercicio personal. Atlas T hace muchos tutoriales y cosas y qué sé yo, pero en el fondo tú vas a desarrollar una propia manera. Por ejemplo, yo voy a abrir el Atlas T7, ¿no? Porque me gusta más a mí, ¿no? Entonces, ¿yo cómo trabajo en Atlas T7? Yo agarro, jalo esto para acá,
¿no? Me abro mis códigos y los pongo así. Y los pongo acá para ver esta línea aquí. Espera. Ahí. Entonces veo mi texto y lo que yo hago cuando estoy codificando es que agarro, selecciono un pedazo de material y le echo encima un código. Y así lo hago yo. Así lo hago yo. Pero tú podrías hacer eso como de 80 maneras distintas en Atlas TI. No, 80 no, pero por lo menos unas 4 o 5 o 6. Tú seleccionas tu texto, por ejemplo, y le puedes decir codificar, y aquí te va a salir esto, lo hice con el botón derecho del mouse. Te va a decir, ¿quieres ingresar el nombre de un nuevo código? ¿Quieres codificar esto en vivo? O sea, que todo eso se convierta en un código. No lo hagan con una frase grande, háganlo con un término chico, si es que quieren un código así. ¿Quieres seleccionar un código de la lista? Y me va a presentar aquí la lista. O me va a decir, ¿quieres aplicar el último código que usaste? Y yo puedo usar ese menú. Pero yo no quiero usar ese menú porque a mí lo que más fácil me parece es copiar y arrastrar y soltar. Pero yo trabajo así y conozco gente que le gusta codificar de la otra manera. Entonces tiene mucho que ver con lo que tú usas, cómo usas el mouse, si usas un mousepad, si, qué sé yo, cómo es tu herramienta de trabajo también. Lo que es cierto es que vas a poder hacer ahí muchas cosas. Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacer un memo. Estos son los memos, que en esta versión es la versión 7, no importa. Y yo voy a hacer un memo que se va a llamar memo analítico, ¿sí? Y lo voy a ver construido ahí. Y el memo analítico me va a permitir, escribir un texto que me sirva para apoyar un determinado análisis o una línea diferente o una divergencia sobre la teoría, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa específica. Y yo lo voy a guardar y este memo yo lo voy a poder vincular con un código, con una cita, con un documento, con un pedazo de algo que me va a recordar después. Y si encuentro que eso se repite, lo voy a poder seguir vinculando. Y después voy a poder decirle, todo lo que se relacione con este memo, tráemelo. Y voy a poder ver quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto estaba dicho, con qué palabras, era positivo o negativo, hablaba de lo mismo o no, constituye una regularidad, por tanto puedo hablar de que hay un patrón o no. Y entonces puedo trabajar en otro nivel teórico, porque no es lo mismo describir y aplicar descriptivamente, decir canal 1, 2, 3, 4, color verde, azul, amarillo, morado, qué sé yo, a decir cada vez que ocurre tal cosa, aquí estoy viendo cómo se produce este fenómeno. O cada vez que aparece esta concepción, por ejemplo, del conocimiento, estas empresas tienen unos departamentos de investigación y desarrollo menos desarrollados, menos vinculados, porque consideran que esto no es importante, por ejemplo. Y lo voy a poder ver a través de esa cuestión específica. Las posibilidades son múltiples. Y ya le puedes decir a Diego que si quiere hacemos una cita en la UAM y nos tomamos un café. Escribiéndote a... Un correo. Bueno, les voy a poner aquí mi correo. No nos da para mucho más. Podemos hacer más cosas. Yo tengo muchas presentaciones de Atlas TI. O sea, la que me traje aquí es chiquita porque pensé que trabajábamos 1 hora y media nada más, que era como algo muy descriptivo. Pero aquí pongo mis datos. Ahí están. Sí. Y cualquier cosa más específica la podemos ver como en directo, ¿no? Igual hago más chiquito la parte de la investigación cualitativa y me centro más en el Atlas TI. Y, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de esto que les digo de tipos de relaciones entre universidad, empresa y canales.
Y podríamos decir que este es un tipo de análisis temático, ¿no? Yo ya tengo estas categorías preconstruidas y podría clasificar todo lo que cupiera dentro de ellas y ya son como una lista que no voy a ampliar. Pero si yo hiciera lo otro, te puedo pasar la presentación, sin problema, sí. Si yo hiciera lo otro, si yo me fuera por lo inductivo, pues tendría primero que ir por una codificación abierta, ¿no? Tendría que ir buscando, en vez de tener estos grandes códigos de flujos de recursos humanos, contactos informales, tendría que ir buscando, aquí hay un estudiante, aquí hay un pasante, aquí hay un recién graduado contratado, aquí hay un... Pero eso no va a ser tan útil porque esa parte de la teoría ya está avanzada. Si yo quiero hacer algo más inductivo es porque tengo un trabajo más exploratorio, ¿no? Si quiero hacer algo más deductivo, otra vez es porque el fenómeno está muy estudiado y se puede recuperar mejor a través de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí más o menos nos podemos quedar. Si tienen muchas dudas existenciales no los puedo ayudar, pero si tienen preguntas muy concretas y específicas sobre sus trabajos de investigación, sí podemos platicar con mucho gusto y ahí están mis datos, me pueden contactar. Yo estoy generalmente en la UAM y eso, ¿no? ¿Les parece? Bueno, adiós a todos los observadores, o ¿cómo se dice? Las audiencias cautivas de Internet.